Hola, mi nombre es Araceli, vivo en la ciudad de Montreal, Canadá. Soy ingeniero industrial y he estado creciendo escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Para lograr éxito, para lograr paz, para lograr relaciones armoniosas, es muy importante aprender a fracasar. Fracasar es solo un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento del fracaso? ¿Cómo ese pensamiento me limita y me aleja de disfrutar mi vida, de recoger mis lecciones y mis frutos y me convierte en una persona amargada y resentida? No por lo que pasó, sino por mi autodefinición. Así lo digan los demás, yo me la creo, de fracaso en un área, en varias áreas, en una relación, lo que sea. En este módulo, en este episodio, hablaremos de la importancia de aprender a fracasar. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. ¿Cuántas vidas no han terminado por un fracaso? ¿Cuántos amores se han apagado, se han convertido en recuerdos agridulces o dolorosos por un fracaso? ¿Cuántas familias se han terminado por un fracaso? Carreras enteras, promisorias, se han apagado por un fracaso, o ideas o pasiones o proyectos increíbles han quedado en el recuerdo o en un mal recuerdo por un fracaso. Pero, ¿qué es un fracaso? Hoy vamos a hablar del fracaso y podemos empezar por reflexionar qué es un fracaso. ¿Qué es un fracaso para ti? ¿Qué es lo que tú llamas fracaso si miras la historia de tu propia vida? Y en realidad fracaso no tiene que ver con un hecho o con una circunstancia. Como decía Shakespeare, las cosas no son o son, dependes como las vemos. Porque en últimas, un fracaso es la definición de un hecho o de una situación. Un fracaso es un pensamiento. Lo que para una persona es un fracaso, para otra persona es parte de un proceso. Es una dificultad, es un aprendizaje, es una caída, es una salida del objetivo, pero no es un fracaso. ¿Cuál es la diferencia en esa definición? Hay una historia que me encanta contarla una y otra vez de dos hermanos que su padre era una persona alcohólica, agresiva, complicada. Y cuando estos dos muchachos crecieron, uno de esos muchachos se convirtió en una persona alcohólica, agresiva, complicada, que también como su padre se metía en problemas todo el tiempo. Y cuando le preguntaron en una entrevista por qué era así, él contestó, con un padre como el que tuve, ¿cómo podría ser diferente? Mientras que su hermano se convirtió en una persona muy exitosa, respetada por los demás, que manejaba bien sus emociones, que valoraba sus relaciones, que
era congruente con sus propios valores, y cuando alguien le preguntó por qué era así, contestó: con un padre como el que tuve, ¿cómo podría ser diferente? Los dos jóvenes, con las mismas circunstancias, con el mismo padre, con la misma cotidianidad, asumieron dos caminos totalmente diferentes. Uno llamó: mi familia es un despelote, es un desorden. Mi familia es disfuncional. Mi papá no está cumpliendo con sus responsabilidades. Yo estoy sufriendo mucho porque mi papá es así o asá. Mientras el otro pensó: mi familia ha pasado por muchas dificultades y yo no voy a permitir que mis hijos vivan igual. Esto que está pasando en mi familia me ha fortalecido, me ha mostrado cómo no debo actuar para no sufrir como papá. Cada uno asumió una actitud diferente, porque en realidad el fracaso es un pensamiento. Si hablamos de los amores y de fracaso en amor, que porque una relación no funcionó con respecto a mi expectativa. Yo quería que fuera esto, yo quería que funcionara así y no funcionó. Ajá, bienvenido al club de la vida. ¿Cuál relación es como yo espero que sea? Las relaciones son lo que son. Un matrimonio que dura 40, 50 años, una relación que dura mucho tiempo, es una relación que ha durado no porque sea felices y porque no hayan tenido ningún problema y porque los dos hayan sido perfectos y porque todo les haya salido bien. Absolutamente todo lo contrario. Una relación que dura es porque ambos han aprendido a sobrepasar las dificultades, a hacer más importante las expectativas, la relación que las expectativas, a sobrepasar los errores del otro, a entender que el otro es como es y que la vida es como es, y a enfocarme quizás en lo que me gusta del otro en vez de lo que no me gusta, en lo que valoro y lo que me da la relación en vez de lo que yo espero que no tiene esa relación. Que algo puede ser duro para mí. Miremos la historia. ¿Cuántas personas han pasado cosas 10,000 veces más duras de las que yo pienso que son las peores? Y vamos a hablar de casos conocidos, vamos a hablar de algunas historias que utilizamos una y otra vez para mostrar lo que es sobrepasar las dificultades. Sí, hablemos de Steve Jobs. Steve Jobs lo echaron de su propia compañía. Duró años buscando cómo hacer realidad su sueño, lo que quería. Peleó contra medio mundo. Aprendió sus propias lecciones. Y él no llamó eso un fracaso. Esas situaciones lo crecieron a tal punto que creó otras compañías exitosas y que logró sueños extraordinarios. Porque él no llamó eso fracaso. Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos, la primera vez que tuvo un triunfo político fue cuando se convirtió en presidente. Antes de eso, su vida fue miserable de muchas maneras. Una infancia en donde su papá odiaba que él leyera, tenía que estudiar a escondidas porque su mamá le ayudaba a estudiar y su papá quería que él fuera un campesino como era él. Y no aprobaba de ninguna manera que fuera a la escuela o que leyera o que aprendiera. Y en el pueblo tampoco lo respetaban por las mismas razones. Y tuvo muchísimas dificultades, fracasó muchas veces como político hasta que se convirtió en uno de los presidentes que cambió la historia de Estados Unidos. Thomas Edison,
El famoso ejemplo de tuvo 9.900, y no sé, alguien sacó esos números, pero muchísimas errores o, entre comillas, fracasos antes de lograr desarrollar la bombilla eléctrica. Eso es lo que es fracasar. O Gandhi, quien se convirtió en ese abogado que perdió todo, que fue repudiado, que fue golpeado, y que decía que iba a ganarle al imperio más poderoso, al imperio inglés, tejiendo y hablando de paz. ¿Cuántos años le tomó a él hacer eso? O reunificar la India a punta de un compromiso. ¿Fue fácil? Y miremos las historias de quienes han logrado algo. Y miremos tu propia historia en aquello en lo que has logrado algo que ha valido la pena. ¿Fue acaso derecho? ¿Fue sin equivocarte? ¿Fue sin dificultades? ¿Fue sin errores? Pero ¿cuál es la diferencia de algo que tú lograste o que estas personas que nombramos o esas personas que tú conoces que han tenido esos sueños que tú tal vez quisieras y no han logrado? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no llamaron fracaso a esas circunstancias. O que tú no llamaste fracaso a tus propios errores, sino que realmente te enfocaste en lograr lo que tú querías. ¿Qué dice de ti un fracaso? Primero vamos a redefinir como la expresión fracaso, porque en realidad fracaso es algo que no sale como yo espero. Ay, pero es que tengo consecuencias, que no es solo mi pensamiento, que la vida. Sí, así es. Eso es parte de lo que yo no espero, que las cosas sean difíciles y que haya muchas consecuencias que yo no quiero. Pero en últimas, ¿qué dice de ti un fracaso? Un fracaso puede decir varias cosas. Un fracaso puede decir que lo intentaste, que tienes sueños, que tienes coraje, que crees en ti. Pero en un momento dejé de creer en mí, o en un momento dejé de tener coraje, y en un momento me salí de mis principios, y en un momento cometí muchos errores. De acuerdo. El camino no es recto. ¿Quién podría decir que no se ha salido de su camino, que no ha cometido errores, que no ha perdido por momentos, por mañanas, por días o por meses el coraje? ¿Pero quiere decir eso que no lo tenga? ¿Quién puede decir que no se ha salido de sus valores, de su integridad, de sus metas? Pero eso quiere decir que dejes de ser lo que tú eres. Eso quiere decir que no puedes regresar a lo que tú eres, a lo que te hace feliz, a lo que te hace encontrarte con lo que tú eres verdaderamente. Un fracaso muestra que tú venías en un camino de perseverancia, en un camino de coraje, en un camino de fe. Un fracaso muestra que tú tuviste un sueño, porque yo no puedo tener un fracaso sin un sueño. Un fracaso tiene que ver con que yo no logré algo que quería, luego quería un sueño. ¿Qué aprendí en eso? ¿Qué me muestra de mis cualidades? ¿Acaso es que todo lo que yo pienso tiene que convertirse en lo que yo quiero de inmediato? ¿Acaso es que esa es la realidad de la vida? No. ¿Cómo funciona un amor? Un amor. Hoy te amo, mañana no tanto, después me siento lejano, después me siento cercano, después me siento enternecido, después me siento frustrado, después me siento entusiasmado, después me siento unido, después me siento separado, después me siento caminando juntos. ¿No es acaso eso la historia de cualquier relación?
¿O es que tiene que ser todo en cada momento feliz, sonriente, unido, solidario, armónico? Esa no es la vida. La vida es lo que es. Pero eso es parte del camino. Es poder disfrutar esas diferencias, esos contrastes, esos procesos, esos altibajos, esas pérdidas y esos reencuentros que hacen que la vida me ayude a ver las cosas diferentes. ¿Qué es la monotonía sino ver lo mismo? ¿Pero es lo mismo o es pegado a ese pensamiento de ver las cosas de una misma manera? La monotonía no tiene que ver con la vida porque la vida es diferente. Las personas somos diferentes en cada momento, en cada instante. Lo que se vuelve monótono es mi pensamiento, es la forma de ver las cosas. Lo mismo con el fracaso. Cuando yo me quedo pegado a un concepto, a un pensamiento en un área de mi vida, fracasé en el amor porque entonces no soy digno o no puedo confiar en la gente, o fracasé en los negocios y yo soy malo para los negocios y mejor yo no hago más negocios y me quedo tranquilo, tranquila. O fracasé con mis ideas y a nadie le interesan mis ideas, entonces mejor yo no me arriesgo. ¿Para qué me arriesgo a ser rechazado o rechazada? Ese es un pensamiento que genera una carga muy grande, pero en realidad es una definición o una limitación, porque en últimas la única manera de fracasar realmente es llamarse fracasado. Fíjate la etiqueta que yo me pongo en el área de la vida en que yo me llamo fracasado. Fracasé en el amor, fracasó mi matrimonio, fracasó mi negocio, fracasó mi proyecto. Fracasó es decidir que no funcionó, que nada fue bueno. Absolutamente nada fue bueno, que yo no aprendí nada, que yo no saqué nada, que solo sufrí, que en todo me fue mal. ¿No es acaso ese un pensamiento de víctima? Que me estoy etiquetando, estoy cargando de emoción esa área de mi vida, llamándome fracasado, cuando en realidad es solo un pensamiento que me impide ese pensamiento ver, reconocer, valorar, apreciar y crecer con todo lo que yo pude obtener de ese proceso si solo por un instante quito ese pensamiento. ¿Qué significa llamarme fracasado? Fracasado significa no asumir la responsabilidad. Porque el fracaso es algo que me pasa, algo que no logré, algo que hice todo lo que pude, pero no lo alcancé. Pero en realidad, el fracaso es solamente la definición. Cuando una persona logra lo que quiere, cuando tú has logrado lo que tú has querido, cuando las personas exitosas logran lo que quieren, cuando miran para atrás, asumen la responsabilidad de las cosas que no salieron como querían. Entonces, esto no salió bien en mi relación porque yo no me comuniqué bien. Esto no salió bien en mi relación porque yo no acepté las cosas, no acepté a la otra persona, o porque yo no puse límites, o porque yo no me comuniqué adecuadamente, o porque yo me alejé, o porque yo no le di tiempo a la relación, o porque yo no trabajé las dificultades, sino las dejé esperando que algo pasara, o me fue mal en mi negocio porque yo no llevé las cuentas, o porque yo supe que no eran los socios correctos y sin embargo seguí intentando, o porque no oí la información que me daba el mercado, o que me daban otras personas que sabían mucho más que yo, o porque me volví arrogante, o porque dejé de hacer mi tarea, o porque no llamé a la gente que tenía, o porque no busqué, porque asumo la responsabilidad. Y si yo asumo la responsabilidad, está pasando algo fabuloso, y es que estoy también asumiendo mi poder personal. Porque si yo digo que estoy fracasando, el fracaso es culpa de las circunstancias o es culpa de otros, es un pensamiento
que me lleva a la desesperanza porque voy a llegar, pues claro, por eso me siento junto al trago a oír tangos o rancheras o música de despecho, porque en últimas no tengo ningún poder, sino mi única opción es sufrir, mi única opción es rendirme al despecho, a la desesperanza. Increíble. El fracaso, si yo me llamo fracasado en un área de mi vida, estoy enfocándome en lo que no es, en lo que no fue como yo esperaba. Pero lo peor que eso es como que dejo de valorar todo lo que yo aprendí con esa experiencia, todo lo que yo recibí con esa experiencia. Las personas que han tenido un matrimonio de muchos años y después dicen, mi matrimonio fue un fracaso, no quiero ni pensar en eso. O mi negocio fue un desastre, no quiero ni pensar en eso. O mi experiencia con eso fue absolutamente dolorosa y no tengo nada. Realmente eso es cerrar la puerta de la gratitud a todo lo que te trajo esa experiencia. Todos los minutos fueron infelices. No hubo una sola experiencia grata para ti. No hubo un solo aprendizaje. No hubo una sola puerta que te abrió esa experiencia. ¿Cuántas puertas te abrió? ¿Cuántas personas conociste a través de esa experiencia? ¿Cuántos recursos en ti internos desarrollaste? ¿Cuántas veces te fortaleciste debido a las dificultades o a los desafíos o a las tensiones? ¿Cómo esa situación permitió que tú sacaras lo mejor de ti? Si yo me llamo fracasado y pongo una puerta, dejo de valorar todo eso que tengo y mi vida se vuelve más oscura, se vuelve más densa, se vuelve más pequeña. No porque lo sea, sino porque ese es solo mi pensamiento. Ese es el pensamiento de víctima, sentirme fracasado. ¿Hasta cuándo? Hasta el mismo instante en que tú decidas que no es un fracaso, decidas que no fue un fracaso, fue parte de tu vida, fue parte de tu aprendizaje, fue parte de las lecciones que te fortalecieron, que te acercaron a tu sueño, porque te puedo garantizar que te acercó desde el punto en que empezaste hasta el punto en que llegaste. De algunas maneras te acercó con aprendizaje, con lecciones, con experiencias, con procesos que si tú asumes tu actitud de éxito, de creer en ti, te van a ayudar a llegar más pronto a donde tú quieres. Además, cuando tú te cargas de fracaso, te llenas de resentimiento. Ese pensamiento de fracaso te llena de resentimiento. De emociones agrias que te alejan de los demás, que tú las cargas en tu pensamiento, porque a lo mejor ni los demás se dan cuenta, pero tú sigues rumiando y la loca de la casa alimentando esos pensamientos de dolor, de rabia en contra de otros, en contra de circunstancias, que en últimas son pensamientos inútiles, ineficientes, que te chupan ya mismo la energía de lograr lo que tú puedes lograr en ese instante. Y lo primero es tu propia paz. Porque a lo mejor cuando estoy llamándome fracasado, llenándome de resentimiento, lo que estoy haciendo es cargando este momento de dolor, alejándome de disfrutar la paz de lo que tengo ahora, de ver lo bueno que tengo en mi vida, de reconocer mis cualidades. Entonces vale la pena que yo siga alimentando ese pensamiento de resentimiento que en últimas es totalmente inútil. Pero es que tiene que pasar algo, es que eso no se puede quedar así. En últimas, todo resentimiento y todo dolor va a terminar con una frase: no valió la pena sufrir tanto por eso. Enfócate en lo que aprendiste. Y si tuviste una relación difícil con alguien, saca lo bueno de esa persona. No quiere decir que vayas a volver a tener esa relación, pero reconoce, valida lo que aprendiste, lo que creciste. En ese negocio, valida lo que aprendiste, lo que creciste, lo que eso te puede ayudar a dar tu próximo paso.
a crecer, a invertir de una manera más inteligente, más preparada, porque has utilizado esas experiencias que han sido difíciles para lograr lo que tú quieres. Cuando las personas hablan del éxito, es fácil ser exitoso. Realmente es fácil tener los aplausos de los demás, es fácil tener la aprobación de otros, es fácil tener resultados. No es que sea fácil, es fácil vivir esos momentos de, entre comillas, éxito, que es otro pensamiento, pero eso vamos a hablar después de eso. Pero estamos hablando de lograr lo que tú quieres. Pero el punto es que aprender a fracasar, aprender a cometer errores, es mucho más importante que aprender a lograr éxito. Porque en la vida, para lograr un acierto, hay que cometer muchos errores. Y los errores pueden ser o una parte del proceso, o escalas para lograr acercarme a lo que yo quiero, o puedo mirarlo desde mi emoción, desde el pensamiento de víctima, desde el pensamiento de dramático, de la loca de la casa. Es que las cosas no me salen, yo hago el esfuerzo, pero no es como yo quiero. Aprender a fracasar, aprender a aceptar las cosas como son cada día, a hacer lo mejor que tú puedes, a valorar lo que has logrado con tus esfuerzos, con tu aprendizaje, a reconocer cómo hoy estás más cerca de lo que tú quieres, de lo que estabas hace un tiempo. Aunque hayas áreas en las que tengas dificultades y te hayas alejado, reconoce que hay otras áreas en las que tienes más fortalezas y tienes más recursos y que te pueden ayudar a retomar el control de tus propias velas para navegar hacia donde tú quieras. Bueno, entonces quiero invitarte a que pienses en todos los logros que has tenido, en todos los desafíos, y a que decidas en este momento soltar aquellas etiquetas de fracaso. Es que estoy traumatizado por esto. Es que mi vida fue un fracaso porque me pasó cuando tenía tantos años esto. Es que tuve un trauma. Para mí, ¿cuál es la diferencia entre una persona que se queda en el trauma y luego una persona que sale? Es que la persona que sale decide no alimentar ese pensamiento más. La persona que se queda decide que tiene razones para alimentar ese pensamiento tormentoso y ese dolor. La mente de ambos es igual de fuerte, como los dos hermanos. ¿Cuál es tu elección en ese instante? ¿Cuál es el pensamiento que decides alimentar? Hay una historia de un hombre que tenía 2 perros, hermosos, grandes y muy fuertes. Y él iba todas las semanas a peleas de perros. Y en una semana apostaba por un perro y ese perro ganaba. A la otra semana apostaba por el otro perro y el otro perro ganaba. Y un día alguien le preguntó, ¿pero por qué usted sabe cuál es el que va a ganar? Dice, el que gana es al que yo he alimentado esa semana. El pensamiento que gana en tu mente no es el pensamiento más fuerte, es el pensamiento que tú has hecho más fuerte, que tú estás alimentando o alimentas. Es que tengo razones. La única razón para alimentar un pensamiento es que tú decidas alimentarlo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Más importante, ser feliz o tener la razón. Aprender o quedarte en el pasado. Y esto con bienes raíces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que tú te comprometas a aprender, a dar pasos, a invertir, a preguntar, a crear tu patrimonio y a dar tus próximos pasos para crecer en el sentido en que tú quieras, para no quedarte en las generalizaciones de tu propio pensamiento o de otras mentes de personas que se llaman fracasadas. Nadie es fracasado, nunca has fracasado.
fracaso es solo un pensamiento. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.